Queridísimo Alberto, qué placer verte y volver a charlar contigo. ¿Cómo estás, maestro? Igualmente, mi amigo Marcelo. Podría, podría preguntarte si te sentís un poquito como el arquitecto de todo lo que ha pasado en este país, pero como sé que me vas a decir que no, me limito a preguntarte cómo has sentido el fenómeno Milei y este vuelco tan importante que ha tenido Argentina con un presidente con las ideas que has predicado toda la vida. ¿Cómo lo estás llevando? Bueno, tengo que pellizcarme para estar seguro que estoy eh, viviendo la realidad y no soñando. Incluso una de las noches me levanté a buscar un libro de Popper que se llama Knowledge and the Mind-Body Problem, donde él muestra cuáles son los métodos para estar seguro que hay la realidad fuera del sueño. Y él dice Popper, cuando observamos, por ejemplo, obras de Miguel Ángel, estamos seguros que nosotros no somos capaces de hacerla, ergo hay algo más allá del sueño. Bueno, te digo, con mis desvelos trato de verificar esas cuestiones debido a lo fantástico de haber escuchado mensajes que pone Javier Milei que no habíamos oído en los últimos 80 años. Mi primer libro, de Fundamento de Análisis Económico, cumple este año 50 años y vengo machacando en esto. Por eso es que dije en la Feria del Libro del año pasado que para mí esto es un orgasmo intelectual de proporciones mayúsculas. Tantas conferencias tuyas, tantos años escuchándote cuando proponías imitar a la izquierda en la cuestión de no nos conformemos con poquito, sino vamos por lo imposible, vamos por las máximas. Tantos debates donde por ahí uno se discutía cuestiones más superficiales y vos siempre vamos al hueso. ¿Hasta dónde te imaginaste que podía ser el óptimo? Yo siempre me imaginé, digo, bueno, si el día de irme de este mundo, Argentina cuenta con un bloque de 10, 15 diputados y mis ideas se están discutiendo, yo ya me daba por satisfecho. ¿Cuál era tu sueño? Decir, bueno, hasta acá podríamos llegar a ir. Bueno, como te dije, Marcelo, yo no me imaginé que se iba a llevar esto a nivel político. Como yo lo he bautizado a Javier, es el segundo milagro argentino, porque mi querido amigo Armando Rivas decía que Alberdi fue un milagro argentino, por eso le digo a él que es el segundo milagro argentino. Nosotros participamos en un mano a mano mucho antes que Javier tuviera la presidencia en la Universidad de Belgrano, donde había 1.300 jóvenes en el aula magna y hubo que habilitar 3 aulas con pantallas. Pero lo que más me impresionó no es la cantidad de gente, que por supuesto que me impresionaron, sino el tipo de preguntas. Atrás de las preguntas había mucha biblioteca, porque a nadie se le ha pasado desapercibido, debe ser uno de los pocos, si no el único ejemplo en el mundo, diría yo, de haber hecho una campaña en base a una serie ininterrumpida de clases, de marcos institucionales, de ambientalismo, de cuestiones morales, económicas, jurídicas, históricas, etcétera. De manera que tengo una satisfacción enorme y agrego, Marcelo, que seguramente te pasará a vos también, que dada la catástrofe que ha pasado en la Argentina, creo que tenemos que concentrarnos en cuál es el rumbo y el balance neto y dejar de lado cosas que eventualmente podemos no estar de acuerdo, los hubiéramos hecho de otra manera, pero lo importante es el rumbo y el balance neto, teniendo en cuenta el contexto, desde luego, de la Argentina. Entonces, una de las cosas que también me ha citado Javier, No que yo solamente de Argentina, la debilidad extrema con la que asumió el gobierno y que bastante bien está manejando las limitaciones políticas, muy bien. bueno, a raíz de lo que vos decís, Marcelo, yo no me imaginé, y estoy seguro, porque lo hemos comentado con Javier, que él tampoco se imaginó. Pensábamos que era un desastre lo que iba a recibir, pero no de la magnitud de lo que recibió. Y creo, ya que decís eso, Marcelo, que más allá de la cuestión económica, que creo que la mayor parte de la gente se le escapa, lo que ha servido para un apoyo adicional de Javier es la cantidad de curros purulentos que ha destapado en distintas regiones del gobierno. Pero vos mencionaste tangencialmente el tema de la izquierda. Yo, como vos sabés, Marcelo, seguramente,
me resultan un poco anodinas las expresiones derecha-izquierda. Me suena como arriba, abajo, atrás o adelante. Yo prefiero liberal o estatista, y ya sé que puede haber distintos grados de estatismo o incluso distintos grados de liberalismo, pero en el margen, en pequeños desacuerdos que no hacen el eje central que podemos tener, también Javier me ha citado en algo que he repetido ad nauseam, que es: los liberales no somos una manada, detestamos el pensamiento único, por lo tanto, bienvenida a las disidencias que no toquen o no afecten el eje central, que es el respeto recíproco, porque incluso la izquierda ha perdido su misión original, porque en 1789, cuando se sentaron a la izquierda del rey, se oponían al privilegio y al abuso del poder, pero al poco andar se aliaron con los aparatos estatales, con las botas, porque ese es el aparato estatal, para aplastar derechos, ¿no? Entonces, por eso es que me parece estatismo o liberalismo me parece más claro. Y por supuesto, Marcelo, vos sabés mejor que nadie que hay algunos otros aditamentos que son inventos de pura sandez, como por ejemplo el neoliberalismo. El mejor de todos que ha elaborado sobre esto es Mario Vargas Llosa, que dice más o menos textualmente: en mi vida, que va siendo larga, me he encontrado con muchos liberales y muchos más que no son liberales, pero nunca me topé con un neoliberal. Es algo que en esta instancia del proceso de evolución cultural nadie serio se adscribe o suscribe o se siente identificado, digamos, con esa sandez, ¿no? Ayer fue el Día de la Bandera y bueno, Argentina en general, ¿no? Lamentablemente Belgrano es un personaje muy rico, se lo relaciona mucho con la cuestión de la creación de la bandera, algo un poco la cuestión del personaje en el ámbito militar y casi nada en un ámbito que sí pusiste el foco ayer de, más allá de liberal o no liberal, de una persona muy formada en temas económicos, incluso cuando en el mundo se daban ciertas discusiones, esta persona en este rincón del planeta manejaba unos criterios, unos conocimientos muy finos que no todo el mundo tenía. ¿Qué se está perdiendo buena parte de Argentina al desconocer esta faceta de Belgrano? Bueno, quiero unir dos personajes, dado que antes de ayer fue el aniversario de la muerte de Alberdi, y ayer lo que vos decís, el 20 de junio, el Día de la Bandera, me parece importante subrayar que Alberdi fue en Tucumán al colegio que había fundado Belgrano con sus propios recursos, es decir, con su sueldo. Me parece que es interesante de Alberdi, entre tantas cosas, ver su trabajo, que él ya estaba enfermo y no pudo leer, pero estaba presente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires: La omnipotencia gubernamental es la negación de la libertad individual, donde hace todo un análisis de por qué conviene no utilizar la expresión patria, que si bien es cierto viene de la tierra de los padres y todos tenemos afecto al terruño donde nacimos, incluso nos acordamos de ruidos, de olores, de lugares, etcétera, pero como dice Alberdi, la patria es más bien un grito de guerra y no de libertad. Entonces, el patrioterismo en que se ha convertido esta cuestión hay que estarse atento. Y en ese sentido, Belgrano, que como vos dijiste, bueno, él estudió en Salamanca y en Valladolid Derecho, pero él dice que siempre estuvo más cerca del análisis económico, ha estudiado a Jovellanos, a Campomanes, como dijimos, a James Mill, que fue el padre de John Stuart Mill, y a los fisiócratas, no todos en bloque, sino especialmente Mercier de la Rivière. Y acá quiero hacer un paréntesis, porque a veces se habla de la igualdad de la Revolución Francesa y no se entiende qué corno se está diciendo, porque la Revolución Francesa, antes de la contrarrevolución de los jacobinos, en la Declaración de los Derechos del Hombre, los dos primeros puntos se refieren a la inviolabilidad de la propiedad y a la igualdad de derechos ante la ley. Nada de la guillotina horizontal del igualitarismo, como muchos trasnochados y megalómanos entienden, ¿no? Ahora,
además de estudios económicos, de trabajo del propio Belgrano, hay un libro extraordinario de Luis Roque Gondra, editado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que es Las ideas económicas de Manuel Belgrano, que está muy bien desarrollado, y también trabajos de mi queridísimo Enrique de Gandía, que éramos colegas en la Academia Nacional de Ciencias, donde él explica el liberalismo de Belgrano. Y fíjate vos, Marcelo, que una de las cosas muy importantes es que Belgrano se adelantó, pensá que se murió en 1820, se adelantó a la teoría subjetiva del valor de Menger de 1871. Eso tendrá que ver con su formación en Salamanca, seguramente, ¿no? Bueno, seguramente ahí, como vos sabés, hay dos tandas de gente muy importante. La primera es la escolástica tardía de Juan de Mariana y de Francisco de Vitoria y todos ellos, y la segunda eran los diputados de las Cortes de Cádiz. Y también hay que recordar que en la época de Belgrano, en 1812, en Cádiz, fue la primera vez que se utilizó como sustantivo la palabra liberal. Hasta ese momento era un adjetivo, es decir, de manga ancha, de generoso, etc. Sin embargo, los fue la primera vez. Ahora, además de la teoría subjetiva del valor, me parece que es importante subrayar los análisis que hace Belgrano respecto del concepto de ganancias y pérdidas, la importancia de eso para hacer de guía para el empresario que da en la tecla para servir los intereses de otros, a diferencia de la cópula hedionda de pseudo empresarios atados al poder, que son más que miserables explotadores del prójimo, ¿no? Después, el tema de la Pero moneda. déjame que te interrumpa un segundito para poner en importancia la cuestión de este personaje tan adelantado, porque en los momentos que él manejaba estos conceptos, era muy poco tiempo después de que, por ejemplo, en Escocia, Adam Smith en su Riqueza de las Naciones maneja ciertas cuestiones que tienen que ver con la teoría del valor que estaban bastante más desacertadas. O sea, estamos hablando de un periodo de tiempo muy, muy cercano, ¿no? Como para poner en importancia lo adelantado del tipo, ¿no? Bueno, me parece muy importante lo que decís, Marcelo, porque como vos sabés, Adam Smith, con todas las contribuciones extraordinarias que hizo, estaba imbuido de la teoría del valor trabajo eh, y de los costos de producción. Ahora, Estamos hablando prácticamente un contemporáneo de David Ricardo, ¿no? bueno, fíjate que también es interesante subrayar que Belgrano tuvo graves tensiones con sus colegas en el consulado porque eran pseudoempresarios atados al monopolio de Cádiz. Entonces tuvo, pero a pesar de eso se abrió el camino, fundó la Escuela de Comercio, el Telégrafo Mercantil, toda una serie de cosas que eran una maravilla para esa época. También subrayó la importancia, bueno, él era partidario del patrón oro, el patrón plata, pero digamos todas sus reflexiones sobre moneda nos llevan a lo que se está debatiendo hoy, que es la eliminación de la banca central, que como tantas veces hemos dicho, pueden emitir, contraer o dejar igual la masa monetaria, por más que sean muy competentes y muy honrados, y siempre van a lesionar, afectar, prostituir o degradar los precios relativos, que son los únicos indicadores que tiene el mercado para operar. Entonces a veces se dice, bueno, pero no seamos exagerados, dígame a dónde se aplica esto, dónde no hay Banco Central. Bueno, podemos hablar de Hong Kong, Ecuador, El Salvador, pero lo más importante es comprender que si nuestros ancestros, y todos venimos de la pobreza y la miseria más espantosa, nuestros ancestros de las cuevas, el taparrabo y el garrote, hubieran aplicado donde se usó, no hubiéramos pasado al arco y la flecha porque era algo nuevo y no utilizado. Así que seguiríamos con el garrote y la cueva. Y Claro, lo me que pasa es que parece, acá hay intereses muy concretos, ¿no? Siempre detrás de bueno, todo eso está el dueño de la maquinita. bueno, yo creo que los economistas, vos sabés muy bien, Marcelo, utilizamos la expresión inflación elegante para ocultar la verdadera palabra, que es una estafa horrible, especialmente a los más necesitados. Entonces, si se dijera, bueno, no seamos exagerados, supongamos que los banqueros centrales
tienen una percepción tal que hacen lo mismo que hubiera querido la gente? La respuesta es: ¿para qué diablos se meten si va a hacer lo mismo que hace la gente ahorrando honorarios, ¿no? Entonces, yo creo que le debemos mucho a Hayek, y acá hago una nota a pie de página para decir que en Hayek se aplicó la teoría de la evolución que tenemos todos. Porque si uno ve The Constitution of Liberty, Fundamentos de la Libertad, Hayek dice más o menos textualmente que está en la naturaleza esencial del gobierno administrar la moneda. Y en 1976 publicó este libro, The Denationalization of Money, que bien traducido es la privatización del dinero, ¿no? Donde Hayek se sale de esa trampa. Y en algún lado dice, bueno, hace 200 años nos hemos separado del horror y el error de unir la religión con el poder político. No esperemos otros 200 años para separarnos del error y el horror de atar la moneda al poder político, porque todas las cartas orgánicas de los bancos centrales dicen que para preservar el valor de la unidad monetaria, pero como sabemos, Marcelo, ningún banco central de la historia de la humanidad, incluyendo el Banco de Inglaterra, que es el primero del siglo XVI, digamos, hicieron tal cosa. Y además, los bancos centrales son algo de antes de ayer. En el caso argentino, de 1935, es del siglo XX. De manera que eso es una cosa que yo aplaudo muy intensamente a Javier, que reitera permanentemente la necesidad de finalmente abolir el Banco Central, aunque está ahora con un embrollo de tal magnitud que hay que ir, comprendo perfectamente, por pasos. Pero Belgrano también, ya que hablamos de la cuestión religiosa, pidió y obtuvo un permiso especial de Pío XI para leer libros prohibidos del Index, que era un horror, digamos, de la Iglesia Católica, que los mejores libros estaban prohibidos, digamos, ¿no? Como ocurre o como suele ocurrir. Y esto no es para desmerecer el tema de la bandera, ni que ha sido un general del Ejército del Norte, etcétera, pero la real magnitud de Belgrano se pierde en los colegios y en las universidades cuando los profesores omiten, como vos insinuaste al principio, Marcelo, omiten una parte muy medular en la vida de Belgrano, que ha sido un liberal extraordinario. Es cierto que él era partidario, igual que San Martín y Güemes y otros, de la monarquía constitucional, hay que ponerlo en el contexto, las épocas, etcétera, pero como dice Enrique de Gandía, en la mayor parte de los historiadores en realidad quieren de Belgrano ponerlo en el bronce y no tener algo vívido y algo muy fuerte y permanente y una llama interior que está referida al espíritu liberal. Qué importancia del aporte de Javier, ¿no? Porque hay, entre una de las cosas que lamentablemente ya con esto te vamos despidiendo y agradeciéndote por tu tiempo, una cuestión que lamentablemente se han confundido los términos de educación con escolarización, y uno por ahí piensa que la gente se educa en la escuela y esto pasa a ser parte de lo mismo, como la importancia de tener un presidente que educa, ¿no? Porque esto que hace, que te da la plataforma, incluso para hablar de Belgrano, para abrir estas discusiones, es un proceso educativo, sacar las telarañas mentales, conocer cosas nuevas, discutiendo con mucha gente. A mí me contó que no tenía ni la más pálida idea de las posiciones en políticas monetarias de Juan B. Justo, fundador del Partido Socialista. Entonces, hay como un correr de una frescura en muchas cosas que Argentina está redescubriendo y que están en sus mismos personajes de la historia, ¿no? Exactamente, y quiero también subrayar, uniendo a estos dos personajes de nuevo para terminar, los esfuerzos que ha hecho Belgrano en la Revolución de Mayo, pero hay que ponerlo en contexto alberdiano, de decir que en realidad nos independizamos de la colonia, de ser colonos de España para ser colonos de nuestro propio gobierno. En realidad, y te digo una cosa confidencial, aunque nos van a ver muchos en esto, yo he insistido en mi familia
de festejar el Día de la Independencia, no el 25 de mayo, sino el 1 de mayo, que es cuando se juró la Constitución de 1853-60, que hizo de la Argentina el aplauso del mundo y la admiración del mundo hasta el golpe fascista del 30 y mucho peor a partir de la Revolución o el golpe militar peronista del 43, que estuvimos a los tumbos. Así que de nuevo celebro que Javier Milei esté en el poder ejecutivo y deseo que mucha de la gente que le pone palos en la rueda, algunos bien intencionados porque no comprenden esta filosofía, otros vienen de una tradición de pensamiento muy distinto, están en un proceso evolutivo, algunos periodistas muy buenos, pero no para digerir una píldora tan grande como la que se está pasando ahora, y después los de mala fe que quieren tapar sus curros. Qué importante el rol de la juventud con todo esto que está pasando, ¿no? Porque si realmente en la próxima elección de medio término se votara de los 14, 15 años, el oficialismo sacaría una victoria total. ¿Cómo explicas ese fenómeno de los jóvenes liberales? Bueno, yo creo que en gran medida, bueno, todo el esfuerzo académico que han hecho muchos, pero para ejecutar esto, yo me acuerdo una vez en la City, que hicimos un festejo, yo no sé si vos estás, los liberales, y Javier, alguien se iba a dedicar a la política, y yo le dije, Javier, espero que sigamos contando con usted en el nivel académico, porque tenemos que pechar mucho en las ideas, y le dije todavía, ¿qué hubiera sido de la humanidad si Einstein, en lugar de dedicarse a la física, hubiera sido intendente de Chivilcoy? Y me acuerdo que se rió mucho, pero finalmente se percató que tenía que cumplir este rol y celebro que lo haya hecho y creo que para la Argentina y para el mundo, mira, el otro día estaba escuchando a Federico Jiménez Los Santos, ahora que yo debería estar esta noche en Madrid y que no pude, y en vez mandé un video para el premio Juan de Mariana, pero este Federico Los Santos estaba diciendo el otro día, la Argentina está en el ojo del mundo. Y yo pensaba, esto es una especie de cosa de Woody Allen. Hace 10 minutos estábamos en el 7º subsuelo del infierno y ahora estamos en los ojos del mundo. Hay dos presentaciones de Javier, una doméstica y otra internacional, que a mi juicio son insuperables. Una es en las escalinatas del Congreso cuando asumió y otro en Davos. Una cosa admirable. Y la última vez que tomé desayuno con él, el 23 de marzo, en la Quinta Presidencial de Olivos, me dio una sorpresa, Javier. Me llevó a su despacho. ¿Qué se siente que un presidente tenga un cuadro tuyo? ¿Qué se siente? Una pintura de mi persona junto con él, con Sarmiento y Alberdi. Algo directamente, como te digo, es para pellizcarse y decir, estaré viviendo esto. Yo nunca pensé que iba a llegar al presidente de la República. Entonces, yo no sé, porque no tengo la bola de cristal, cómo se va a desenvolver los distintos acontecimientos en el futuro. Pero lo que sí puedo decir es que Javier, cualquiera sea el final de esto, ha dejado un testimonio imborrable en la historia argentina. Alberto, vos sabés que no lo vas a decir vos, así que lo digo yo. No llegaste al presidente de Argentina, sino que Alberto Venegas Lynch, vos llegaste a la presidencia de Argentina. Así que como argentino y como liberal, agradecerte es poco porque sin vos no estamos donde estamos. Así que, ¿qué se puede decir? Gracias, no sé, estamos en deuda con toda una vida y feliz que lo estés disfrutando y que tengas el reconocimiento que mereces. Bueno, sos muy generoso y como siempre muy exagerado, pero muchas gracias.